contando bots según nodo ID. Como punto de partida para estimar la huella de la botnet, se analizó el campo de nodo ID Turpin que envía en el encabezado de la presentación. La hipótesis fue que este valor es único para cada máquina y se mantiene constantemente en el tiempo y que por tanto proporcionaría un método preciso para identificar inequívocamente cada bot. Mediante la ingeniería inversa del binario Turpin, fueron capaces de reconstruir el algoritmo utilizado para calcular este valor de 8 bytes, contando bots por presentación de campos en cabecera. Como un método más exacto para identificar equipos infectados, se utiliza el nodo ID, el campo OS, el ENC, el BLD. Para ver los valores de las presentaciones de los campos de cabecera que los bots envían mediante Turpin. Es el valor de nodo ID en su mayoría únicos entre los robots y los otros campos ayudan a distinguir diferentes máquinas que tienen el mismo nodo ID, en particular el sistema operativo, número de versión del sistema operativo y el NC, información local, campos que determinan mediante el sistema de llamados mediante el sistema de getVersionX, helLocalLevInfo y respectivamente, y no cambian a menos que el usuario modifique la información local en su computadora o cambie su sistema operativo. Los valores de los campos BLD están codificados en el binario de Turpin. Tamaño botnet versus IP count. Es bien conocido que debido a los efectos de la red, tales como la rotación de los DHCP y los NAT, contar el número de nodos infectados por el recuadro de los robots de las direcciones IP únicas que se conectan a la red zombie del servidor es complicado. En esta sección se estudia la relación entre el tamaño de la botnet y el periodo de investigación con una forma más detallada, como se ha comentado. Durante los 10 días de seguimiento se han observado 182.800 robots. En contraste, durante el mismo periodo, 1.247.642 únicas direcciones IPs en contacto con el servidor. Tomando este valor como la botnet induciría a subestimar el tamaño de la red o de la magnitud de su origen. Se analiza las diferencias entre contar con la IP y el recuadro de voz realmente mediante el examen de sus características temporales. En esta figura se muestra las veces o los cambios de direcciones IP únicas por hora. En la figura 5 se muestran los robots nuevos que se crean por hora. En esta gráfica se muestran las nuevas direcciones IP únicas por hora. Estos datos se toman o fueron los resultados del análisis que se hizo durante los 10 días. Esta gráfica muestra los robots nuevos por hora. Si bien el número total de direcciones IP únicas distribuidas de la huella de los botnets y de las poblaciones activas, el número de IP de direcciones se pueden utilizar para aproximar el tamaño de cerca de los botnets utilizando demás parámetros. El tamaño de la mediana del promedio de Turpin activos de la población activa era de 49.272 y 48.532 respectivamente. La población activa fluctúa periódicamente, dando los picos correspondientes a las 9 AM, hora estándar del Pacífico.
Cuando comparamos el número observado de identificadores únicos bots por hora con el número de direcciones IP únicas, son prácticamente idénticos, como se muestra en la figura 9. En promedio, los identificadores de bots fueron solo un 1.3% menos que el número de identificadores IP por horas, y el número de IPs únicas por hora proporciona una buena estimación de la población activa de la botnet. La similitud entre las identificaciones o los nodos ID y las direcciones IP por hora es una consecuencia de cada hosting infectado con conectarse al servidor cada 20 minutos, lo que se produce con más frecuencia que la tasa de rotación de los DHCP. Por lo tanto, la más a menudo o la bot que se conecta más seguido al servidor, la más precisa es la IP precisa. Una IP cuenta será la de la población activa en una escala de cada hora. En comparación, el número de IPs por día no refleja con exactitud la población activa de bots, como se muestra en la figura 10. Nuevas infecciones. El encabezado de Turpin proporciona la marca de tiempo de los archivos de configuración recibidos más recientemente. Se aprovecha este hecho para aproximar el número de máquinas infectadas durante el periodo de observación, contando el número de víctimas cuyo cabecera inicial contiene una marca de tiempo 0. La figura 11 muestra las nuevas infecciones con el tiempo. En esto se estima que hay 49.294 nuevas infecciones, mientras que el servicio estuvo bajo el control de los investigadores de la Universidad de California. Las nuevas infecciones se alcanzaron el 25 y el 27 de enero. Solo se pudo especular que en esos días los sitios web más populares fueron comprometidos y redirigidos a sus víctimas a la unidad de los servidores de Byte Download controladas por el Botmaster. Botnet como un servicio. Un aspecto interesante de la botnet Turpin es que hay indicios de que los diferentes grupos se dividen y se benefician de los datos que roban. DLL Turpin está marcando con un tipo de generación representada por el campo BLD en la cabecera. Este valor se establece en el driver Byte Download y el tiempo de generación que incluye en la dirección que provoca la descarga, y según siendo la misma duración el ciclo de vida completo, y sigue siendo la misma dirección en el ciclo de vida completo de su infección. Amenazas y análisis de datos. En esta sección se presentan las amenazas que plantea Turpin y se dirigen la atención a los datos reales de que las máquinas infectadas enviaron a los servidores. Se mostrará que Turpin es considerable potencial de tamaño debido no solo al enorme volumen de datos que recoge, sino también en la cantidad de recursos informáticos que pone a disposición de la botnet. Red de datos financieros. Conforme ha cambiado el malware de forma notable para las actividades, conforme ha cambiado el concepto de malware en las empresas que lo habían escrito inicialmente sin ningún ánimo de lucro, Turpin está específicamente diseñado para obtener información que puede ser fácilmente monetizada en el mercado negro, información financiera tales como cuentas bancarias y números de tarjetas de crédito. Esta tabla indica el número de cuentas en instituciones financieras como bancos, comercio en línea y las sociedades de inversión que fueron robadas por Turpin y enviado al servidor utilizado para los estudios.